Bien, hoy vamos a estar por este mapa. A ver, váyanse a... ¿qué era? Josué capítulo 13. Estamos viendo esta historia terrible de la relación entre los filisteos e Israel. Los filisteos, si así lo quieren ver, archienemigo de Israel. Estoy removinando el hámster, ahí voy. Y lleven eso a sus propias vidas. ¿Cuáles son los pecados con los que ustedes luchan? ¿O cuáles son esas áreas de su vida que ustedes no han querido entregar a Dios y que les han traído dolor y que les han traído sufrimiento? Porque los cristianos llevamos una vida muy poco convencional y de hecho vamos contracorriente. Pero a veces, igual que Israel, queremos ser como las naciones que nos rodean y sufrimos. Israel viene de aquí de Egipto, del sur, y es un pueblo esclavo, ¿sí? Que finalmente se va a establecer, ¿se acuerdan? Aquí en Gilgal, aquí es donde Josué lleva a cabo por eso le ponen en el lugar Gilgal, la circuncisión de los soldados, y luego cruzan y van a conquistar. Pero Israel siempre tuvo problema. Hasta la fecha, cuando ustedes escuchan en las noticias que hay problemas en Gaza, siempre tuvo problema con esta costa occidental. ¿Sí? Aquí está la ciudad de Gat, metida en el territorio de Israel hasta la cocina. Las otras 4 ciudades están aquí, lástima que no están en el mapa. Si les sirve de memotecnia, las ciudades de los filisteos son Agage, Ashdod, Gat, díganme otra con A, Ascalón, otra con G, Gaza y Ekron, y la que está más metida es Gat, esa al rato nos la vamos a encontrar otra vez aquí en el valle de Ela, que tiene que ver Gat. Esta franja se llama la Céfela, constituye la frontera entre los filisteos e Israel. Ahora, ¿deberían de existir estas ciudades aquí de los filisteos? No, ellos los dejaron vivir. Piensen en todas aquellas cosas que hemos dejado vivir en nuestra vida y que hasta la fecha nos han destruido. Y no solamente nos destruye a nosotros, destruye a las siguientes generaciones. Yo no veo tan mal esto. Bueno, yo pienso que chupar no está tan mal y al rato mi hijo se me mata alcohólico. Yo pienso que echarme un cigarrito de vez en cuando no está tan mal y al rato mi hijo muere de enfisema. Porque finalmente los pecados que nosotros permitimos de este pelo se convierten así. Bueno, fíjense, miren, dice ahí, está hablando Dios con Josué, capítulo 13 ahí del libro de Josué, y le dice: siendo Josué ya viejo y entrado en años, Jehová le dijo: tú eres ya viejo, de edad avanzada, y queda aún mucha tierra por poseer. Esta es la tierra que queda, todos los territorios de los filisteos y todos los de los jesureos. Desde Sior, que está al oriente de Egipto, hasta el límite de Ekron, ¿se acuerdan? Por ahí anduvo el arca, al norte, que se considera de los cananeos, de los 5 príncipes de los filisteos. Ahí está Gaza, ahí está Asdod, Ascalón, Gat y Ekron. Ahí están esos 5 príncipes. ¿Los arrasaron los judíos cuando lo tuvieron que haber hecho? ¿Los sacaron del territorio? No lo sacaron y hoy están sufriendo. Y a veces nosotros vemos el pecado como: ay, mira, traigo mi cachorrito de león, finalmente crece, y cuando volteas te está ingiriendo. Y ahora los judíos han sufrido a manos de los filisteos una muerte de 34,000 soldados, pierden el arca, y dice la mujer esta, la esposa de uno de los sacerdotes, y Cabod, ¿se acuerdan? Traspasada es la gloria. Bueno, ahora sí regrésense al capítulo 7 del libro de Samuel y vamos a seguir con esta historia patética y espantosa que ahora va a dar un giro. ¿Por qué? Bueno, ¿se acuerdan que se llevan el arca? A ver, regresen ahí para ponerle la foto del arca. Se llevan el arca, que los judíos ven como un amuleto, los filisteos.
Y la palabra kabod es gloria y la palabra kabad es peso. Y luego dice que la mano de Dios, kabad, se agravó sobre los filisteos. ¿Qué quiere decir ese juego de palabras que está haciendo ahí Dios? Que la gloria de Israel ahí está, ¿ok? Ahora la están sintiendo desde un punto de vista negativo los filisteos, que van a responder todavía mejor que los cristianos, que los judíos, y la devuelven, pagan su multa, ¿se acuerdan? Sus 5 tumores con sus 5 ratones de oro, la regresan. El arca se va a Bet-Semes jalada por, ¿se acuerdan? Por las vacas estas que nunca habían tenido un yugo sobre sí, estaban criando, y entonces sobrenaturalmente se va a Bet-Semes. ¿Y por qué se va a Bet-Semes? Porque en Bet-Semes hay sacerdotes, y los sacerdotes son los únicos que pueden manipular el arca. Ok, llega ahí, pero estos sacerdotes se acuerdan que la espían, la hurgan, y entonces viene una muerte ahí en esta ciudad, y se la llevan de ahí de Bet-Semes a Kiriat Yarim. Pero en Kiriat Yarim no están los sacerdotes, ¿ok? Pero se la llevan a casa de un tipo que se llama Abinadab. Y ahí nos quedamos la semana pasada. Bueno, a ver, desde el 6:21. Dice, y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Yarim, diciendo, los filisteos han devuelto el arca de Jehová, descended pues y llevadla a vosotros. Vinieron los de Kiriat Yarim y llevaron el arca de Jehová, y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo, no me pregunten por qué, Eleazar no es sacerdote, para que guardase el arca de Jehová. Ok, pero ahí ni la van a espiar ni van a hacer nada, ahí la van a tener, ok. Y dice, desde el día que llegó el arca a Kiriat Yarim pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Ok, 20 años desde que perdieron la guerra, y ahí está el arca en Kiriat Yarim. Ok, alguien hizo la tarea. ¿Quién imitó a los filisteos para mover el arca? ¿Alguien se acuerda? David, muy bien, a ver, váyanse a 2 de Samuel, capítulo 6. David va a hacer exactamente lo mismo que hicieron los filisteos. Ok, fíjense en qué acaba esta historia. Ahora, aquí es mucho después de los 20 años. Lo único que les quiero hacer énfasis es en qué va a acabar todo esto, porque no acercarnos a Dios conforme a sus términos produce problemas. Muchísimos. ¿Ok? La Biblia dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. No, yo pienso que hay muchos dioses. Y Dios dice, pues piensa lo que quieras, mi cuate. Pero no te vas a acercar a mí en tus términos, te tienes que acercar a mí en los míos. ¿Ok? Es que yo me voy a salvar porque soy bueno. ¿Y qué dice la Biblia? No hay nadie bueno, no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Fíjense, ha pasado muchísimos años, ¿ok? Después de, todavía más de los 20 años que dice ahí en 1 de Samuel. Dice 6:1, 2 de Samuel 6:1, David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Balá de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de ahí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Se quiere llevar el arca ahora a Jerusalén. El arca sigue ahí en Kiriat Yarim. Han pasado, no sé, 50 años desde entonces, desde que llegó a Kiriat Yarim, ¿ok? Y entonces dice David, bueno, aquí en Jerusalén yo le quiero hacer un templo a Dios. Dios no se lo va a permitir, ya veremos por qué no se lo permite. Pero bueno, David se quiere llevar para aquí, ahí eventualmente está el templo. Se quiere llevar el arca. ¿Y qué es lo que hace David? Ok. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo. ¿A qué les huele eso? Y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Agío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. ¿Qué hace el arca de Jehová en una carreta? ¿Es la forma de transportarla? No. Ahora les pregunto, ¿David debería saber cómo transportar el arca? ¿Por qué? Sí, pero ¿por qué David debería de conocer la Biblia? Porque es rey y el rey tiene que copiar la Biblia, ¿se acuerdan? Y entonces, a ver, David, se me hace que eres tipo G316 satélite, que no lees. ¿O qué está sucediendo? O nada más leíste la parte de 1 de Samuel, pero no leíste más atrás. Es que ya me dio flojera. Sí. Y fíjense, esto pasa todo el tiempo. La iglesia quiere traer cosas del mundo. Y vamos a ver lo grave que es esto en la vida de Israel, ¿ok? Porque al rato que Israel pida rey,
¿ok? Es que Israel quiere ser como el resto del mundo. Y cuando vemos las implicaciones van a pensar, es que sí es cierto, o sea, si yo hubiera sido un judío en la época de Samuel, yo también hubiera pedido rey. Bueno, ok, entonces como los filisteos le hicieron así, bueno, pues yo le hago igual. Sí, David, pero los filisteos son incrédulos, los filisteos no creen en Dios, no tienen la Biblia, tú eres el rey de Israel, tú crees en la Biblia, ¿no? Finalmente Dios te ha dado participación en la redacción de la Biblia. Fíjense, versículo 4, y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Agío iba delante del arca. Agío es uno de estos hijos de Abinadab. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Wow, tienen una gran fiesta, ¿ok? Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa, uno de los hijos de Abinadab, extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Entonces imagínense la escena, ahí el arca se está cayendo y entonces llega uno de los hijos de Abinadab. Este cuate lleva conviviendo con el arca 40 años o 50 años, ya está experimentando la bendición de parte de Dios. Y cuando se va a caer, pues obviamente no quiere que se caiga al piso el arca. Fíjense, se los vuelvo a leer, versículo 6. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Entonces ahí está él ahí apoyando la caja. Versículo 7. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió Dios ahí por aquella temeridad y cayó ahí muerto junto al arca de Dios. Un cuenta que convivió con el arca 40 años. Entonces cuando se va a caer, ¿su intención es buena? Pues sí, sí es súper buena. Pero el camino al infierno está lleno de buenas intenciones, ¿están de acuerdo? Lo que enseña el libro de el libro de Samuel, es que cuando Dios dice algo, no lo dice simple y sencillamente al aire, quiere que se le obedezca. Y a veces la palabra de Dios se nos hace así como cosa, bueno, no exageren. Y ahora que Usa con todas las mejores intenciones, está tocando ahí, Dios lo mata. Y entonces dices, David, felicidades, ¿nunca leíste la Biblia? Y David tal vez pensando, hijo, pues yo sí me acordaba que así no era, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué le copias a los incrédulos, David? ¿Por qué metes el mundo a la iglesia? No viene ni al caso. Sí. Y fíjense, desgraciadamente hoy el cristianismo está todo lleno de únete a los optimistas, prosperidad, si te vuelves cristiano te va a ir bien, no vas a tener problemas. Y Dios dice, ¿de cuándo acá? En serio, vives en un mundo caído, ¿no te acuerdas de estas terribles palabras? La tierra te producirá cardos y espinos. O sea, vas a vivir en un sitio agreste, vas a tener problemas. Pero como el mundo hoy tiene la onda de que tú tienes que ser feliz, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos la felicidad. ¿No se acuerdan que una vez les platicaba yo? Porque ahora los gringos traen esto de la autorrealización, ¿no? Y entonces la otra vez paso por una iglesia en San Francisco y dice, la iglesia de Jesucristo de la autorrealización. Ajá. O sea, ya si te metes a esa iglesia te vas a realizar como persona. Imagínense a Jesús en el Getsemaní, Padre, pase de mis manos esta copa. Y Dios diciéndole, métete a la iglesia de la autorrealización, Jesús. O sea, no vayas a dar tu vida por estos cuates, realízate. Cuida tu vida, Jesús. ¿Para qué te quieres morir? ¿Quieres dar la vida por estos cuates para que pasen al cielo? Pues dala, pero no te vas a realizar. En serio, si mi esposa se quisiera autorrealizar, ya me hubiera abandonado hace años para ser feliz. ¿Sí? Digo, porque todos podemos tener esta actitud de me voy a realizar y nos volvemos unos egoístas, putrefactos, y entonces pues yo hago lo que se me pegue la gana, y entonces si tengo familia o si tengo gentes, pues me vale porque yo me voy a realizar y yo tengo sueños y yo tengo metas. Y eso es lo que el mundo hoy nos ha vendido, que si no te realizas como persona, eres un fracasado. Bueno, fíjense. Versículo 8, ahí mismo, y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Perez Usa, que quiere decir el quebrantamiento de Usa hasta hoy. Versículo 9, y temiendo David a Jehová aquel día dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová?
Y más adelante va a decir el segunda de Samuel que David piensa, ay, solamente los levitas pueden traer el arca, ¿va? Sí, David, ¿te acordaste de tus lecciones de la Biblia? Y entonces va y toma unos levitas y les dice, tráiganse el arca, muchachos. Bueno, ok, regrésense. 20 años pasa ahí el arca, se los pongo esto como ejemplo, antes de que Israel, bueno, va a pasar todavía mucho más años, pero bueno, pasan los años e Israel sigue conquistado por los filisteos, tienen la bota filistea encima y no se van a poder librar. Ok, me voy a regresar tantito al capítulo 4:1, antes de la tragedia de la conquista de los filisteos a los israelitas. 4:1. ¿Ahí están? Bueno, y Samuel habló a todo Israel. ¿Se acuerdan que aquí empieza toda esta tragedia de la conquista de los filisteos a los judíos? Y que yo les decía, y Samuel habló a todo Israel y le pudimos haber incluido, pero Israel no escuchó a Samuel. Finalmente viene la tragedia, mueren 34,000 soldados. Eso en la batalla, más todas las personas que fueron conquistadas y esclavizadas. ¿Ok? Finalmente el pecado ha arrasado a los pobres judíos. Y luego van a tener que pasar 20 años, ¿para qué? ¿Qué sucede después de esos 20 años? ¿Quién ha leído la historia? Regrésense al 7. ¿20 años para qué? Fíjense el trabajo que tiene que hacer Dios en nuestros corazones, ¿eh? A mí me hablaron de Cristo cuando yo estaba en la peor etapa de mi vida, a los 13 años. Y yo dije, no. Me acuerdo que llega una niña con su Biblia bajo el brazo. Ella tenía 15 años, yo tenía 13, y se me hace de lo más extraño y ridículo que a los 15 años una persona venga con una Biblia. Entonces llega así, yo estaba sentado en una banca, se pone junto a mí y me dice, ¿te puedo hablar de Dios? Dije, ¿qué onda? O sea, ¿qué clase de profeta moderna es esta? ¿Qué rollo me va a echar? Abrió su Biblia, me empezó a leer los versículos y la verdad, nunca había yo pensado ni meditado, aquí hay lugares, en las cosas que había yo escuchado. Y entonces me dice, ¿te gustaría volver a escuchar de esto en otra ocasión? Y le digo, sí. Y entonces, nos vemos el siguiente sábado, vuelve a sacar su Biblia, me está explicando. Y le digo, bueno, pues ¿qué hay que hacer? Y me dice, ¿qué piensas? Y le digo, mira, entiendo que no me estás mintiendo, porque todo me lo lees de ahí, pero ¿qué hay que hacer? Me dice, ¿le tienes que pedir perdón a Dios? Se me hizo muy racional, a los 13 años ya eres un delincuente consumado, y le tienes que entregar tu vida. ¿Ok? Y entonces estábamos en el restaurante, entonces me dice, ¿quieres hacer eso? Y le digo, sí. Entonces nos fuimos a su coche, tenía ahí un bocho, y entonces ella baja la cabeza, yo la veo, y pues yo también bajo la cabeza, y entonces ella empieza a orar y dice, repite esto conmigo. Y entonces ella dice, Dios, yo te pido hoy perdón por todos mis pecados. Y yo, Dios, yo te pido hoy perdón por todos mis pecados. Y lo siguiente que ella dice, Dios, yo hoy te entrego mi vida. Y entonces yo, lo repito como loro, pero yo adentro, para nada, no. ¿Por qué le voy a entregar mi vida a alguien más? Como pensaba más, yo soy perfectamente capaz de manejar mi vida. Porque además tenemos esta guajira idea de que no, yo voy a manejar mi vida, yo soy suficientemente capaz para manejar mi vida. Y Dios dice, no puedes controlar ni tu digestión, ya parece que vas a controlar tu vida, o sea, en serio. ¿A quién estás cotorreando? ¿A quién estás engañando? No tienes control de nada. Y a los 13 años yo rechacé a Cristo. La secundaria para mí ha sido la época más gris y más agria de mi vida. Entré a la prepa, encontré lo que siempre estuve buscando, la fiesta, el reventón. Y a los 22 años yo dije, si esto es la vida, paren el juego, yo ya me quiero bajar. Y desde los 13 años me acuerdo que me habló esta muchacha. Me hablaba su hermano, hoy nuestro misionero ahí en Argentina. Un día llego a un gimnasio, llego con mis playeras ahí de Sepultura y de Metallica, y el cuate nomás me volteaba a ver así con mis calacas y todo eso. Y me hablaba de la Biblia. Y la verdad era un tipazo. Y yo, no. Y 9 años más tarde, me acuerdo que estoy escuchando nuevamente el Evangelio. Y Dios casi diciéndome, mira mi cuate, este es tu último tren. Si lo quieres agarrar, agárralo. De aquí, síguete hasta los 80 años y de ahí te vas a pudrir al infierno, mi cuate. Pero ya no te voy a estar buscando. Porque Dios no es el pegoste. ¿Sí? Spike, ¿puedo jugar contigo? ¿Puedo estar contigo? O sea,
He aquí estas cosas hace Dios, ¿se acuerdan? 2 y 3 veces con el hombre. 20 años ha tenido que estar Samuel hablando y hablando y hablando. Y se tomó 20 años para que finalmente los judíos se volvieran de sus malos caminos. ¿Cuántos años vamos a estar escuchando el mismo mensaje? Vuélvete, vuélvete, vuélvete. Hasta que finalmente algún día caemos en razón y decimos, sí es cierto, ¿por qué me endurezco de esta forma? ¿Por qué tengo que seguir viviendo siempre contra lo que Dios quiere? 20 años. Y miren, les voy a decir algo para que se alienten. Vas a tener amigos, familiares, que les vas a poder hablar de Cristo durante 10, 15, 20 años y quizá el año 21 paran la oreja. Y hay personas cuyas vidas parecen barrenadoras de Pemex, en donde tú dices, con esta ya tocan fondo. Y Dios dice, con esta les faltan millas todavía camino al centro de la tierra para tocar fondo. Y cuando tú dices, no, en esta ya toca fondo, estos cuates aguantan lo que les avientes. Y ves la vida de la persona cada vez más bajo, más bajo, más bajo, más bajo. Y tú dices, aquí ya tocan fondo. No. Y cuáles judíos ahora con la bota filistea durante 5, 10, 15 años, soportando y soportando y endureciéndose y endureciéndose. Y Dios y Samuel rascándose la cabeza durante el año 15, 16, 17, pensando, ¿cuándo se vuelven de sus malos caminos? ¿Cuándo te arrepientes? ¿Cuándo alzas tus brazos al cielo y dices, ok, Dios, ya hasta aquí, ya no más? Ya no me castigues más, ya no estás quebrantarme más. Pero así somos muchas veces. Y viene un golpe, y viene el segundo, y viene el tercero, y Dios dice, ¿a qué hora, maestro? O sea, ¿cuándo pareces mantequilla Nápoles contra Mohamed Ali en round 12? Sí. Y hay veces que tú ves al boxeador en el round 2 hecho pedazos, y le pregunta al manager, ¿cómo voy? Pues mira, mi cuate, si matas al otro cuate, empatas la pelea. Sí, lo tendrías que matar. Ah, entonces no voy tan mal. Ok, 20 años. Fíjense, 7:3, ahí están. Habló Samuel a toda la casa de Israel, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarot entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Ok, miren, la historia que Dios escribe obviamente está planeada para Israel que está escuchando en ese instante, y para nosotros a quienes alcanzaron, diría Pablo, los fines de los tiempos. ¿Quiénes son nuestros dioses ajenos? Piénsenlo. ¿Cuáles son esos dioses a los que te aferras y que dices, yo sé que esto está mal, pero no lo quiero dejar? La televisión, aquí tenemos un honesto, ok, ¿alguien más quiere confesar sus iniquidades? ¿Mandé? Y todos tenemos los nuestros, ¿no? Piénsenlo, yo sé que esto está mal, pero ay, no quiero dejar el antro, es que es bien padre, y las lucecitas, y la música, y además no voy a hacer una paria, no voy a hacer un ermitaño. La chela, el odia, ay, Señor, ¿cómo me pides que deje eso? Piénsenlo, ¿qué tienen? ¿Qué guardan? Ay, es que Dios, yo sé que tendría que perdonar a fulano, pero, hijo, cada vez que le guardo rencor siento tan padre. Porque miren, muchos de nosotros ya tiramos la guadalupana. Astarte es la guadalupana, no hay nada nuevo bajo el sol, misma deidad femenina, distinto nombre. Y quizás hasta nos volteamos con el de al lado, mendigo idólatra, ¿cuándo tiras? ¿No? Tus ídolos. Y el otro preguntándote, ¿cuándo tiras tú los tuyos? ¿No? Porque miren, tirar el muñeco finalmente, algún día todos lo hacemos. Pero hay tantas cosas que guardamos en la mente y en el corazón. ¿Cuáles son los tuyos? Piénsenlo. Charlie, yo no puedo dejar de ir al psicólogo. Y es que me tendría que confiar únicamente en Dios. Hay gentes que nos visitan después de misa de 7. Charlie, es que no puedo dejar mis ídolos. ¿Te das cuenta de lo que estaría traicionando de tantos años? Tirar los ídolos es espantoso, porque tirar los ídolos te vuelve vulnerable.
Tirar los ídolos es quitarle a una persona que puede caminar unas muletas y decirle, camina, déjate de tonterías. ¿Es que me estás pidiendo que confíe únicamente en Jehová? Sí, es lo que Dios está exigiéndole a Israel. La otra opción es que sigas siempre con la bota filistea encima, ¿eh? ¿Se acuerdan? Más adelante hay un versículo que dice que los filisteos no le permiten a los judíos tener herrero. ¿Para qué? Para que nunca se puedan levantar, para que no puedan confeccionar armas. Y entonces si tú querías afilar tu hoz o tu machete para cegar tu campo, tenías que ir con el herrero filisteo. Y entonces ellos llevaban un perfecto control de las armas o de los instrumentos filosos que podían en su momento juntar los judíos. Entonces, judíos, cero herreros. Y fíjense todas estas cosas que el diablo pone en nuestra vida para que nunca, jamás te vayas a levantar. Todos estos temores, todas estas adicciones, todos estos pecados para que... es que ahora sí ya voy a servir a Dios con todo mi corazón. Ay, ¿qué vas a dejar esto? Si es cierto, no. ¿Qué vas a arreglar esto en tu vida? No, mejor me callo. Y el diablo, sí, mejor cállate. Lo otro te va a implicar hacer un acto de valor y dejar todos tus dioses y confiar únicamente en Dios. Ok, el mensaje es exactamente el mismo a lo largo de las edades. En este caso llega Samuel y 20 años lleva predicando el mismo mensaje. Dejen esos dioses y sirvan a Dios. Cuando Juan el Bautista empieza su ministerio, ¿se acuerdan cómo arranca? Arrepentíos y creed en el Evangelio porque el reino de los cielos se ha acercado. Las mismas palabras usa Jesús, exactamente las mismas. Arrepentíos y creed en el Evangelio porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el mensaje de los discípulos de Jesús a lo largo de toda la historia siempre fue el mismo. Arrepentíos, arrepentíos, arrepentíos. Si quieres arrepentirse. Exactamente lo que está diciendo Samuel. Deja los dioses a los que sirves hoy, sirve únicamente a Dios. Ok. Versículo 4, 7:4. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Ok, con todo el pavor, con todo el miedo. Ok, cuando yo tiré mi virgencita, sí, estaba yo leyendo la Biblia y ahí pasé por uno de estos pasajes de los que hablan de los ídolos. Y entonces la tiré. No saben la noche de terror que tuve. O sea, yo pensaba que iba a salir así del bote de la basura. Infiel, infiel. Todos estos años intercediendo por ti. Ahora púdrete. ¿Sí? Sí, porque finalmente los tenemos arraigados todos estos dioses. Imagínate que escuchaste lo de la semana pasada o hace 15 días. No, Sunay, es en yugo desigual con los incrédulos y te retumba y te retumba. Es que mi novio, diagonal novia, es incrédulo, pero no lo puedo dejar, no lo puedo dejar, no lo puedo dejar. Y a la hora que dices, ok Dios, yo voy a esperar lo que tú tengas para mí, y tomas el teléfono para decir, voy a esperar lo que Dios tenga para mí, te contesta del otro lado, ¿cómo estás, preciosa? Ay, no, Señor, no puede ser, esto no lo puedo dejar. Devuélvanme mis muletas, porque no puedo vivir sin ellas. Y ahí traemos la charola llena de nuestros ídolos, y Dios dice, te doy la mía, con las bendiciones. Ajá, y Dios dice no, dejas esa y agarras esta. Ok, a ver, una promesa, a ver, váyanse al libro de Marcos, capítulo 13. Y ahorita nos regresamos. ¿Qué les dije? Ahí voy, me falló mi... Capítulo 10 de Marcos 10. Diez 28. Jesús le acaba de llamar a un hombre rico y el hombre rico no responde y se va triste porque tenía muchas posesiones, ¿se acuerdan?
Fíjense, versículo 28, entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y Jesús le pudo haber dicho, sí Pedro, pero tú eres un prángana, tú no tenías nada que dejar, no te preocupes. Ok. No, Pedro era clase mediero, ok, su papá era industrial, si así lo quieren ver, era pescador. Versículo 29, respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Lo que tú dejes para Dios, se te va a devolver 100 veces más. Claro, no necesariamente, oye Charlie, entonces si dejo la casa hoy que tengo de interés social, digo, por 100, si una casa en la loma, ¿sí me alcanza? O sea, obviamente no se refiere a eso, ¿ok? Jesús está hablando de que tu vida va a tener ¿cómo les diré? Mucho más sentido, ¿ok? Y además en el cielo, sí, ahí vas a tener la mansión, ¿se acuerdan de lo que fue Jesús a preparar? ¿Ok? Finalmente vas a estar, si así lo quieren ver, en la nómina de Dios, en la lista de Dios. Les voy a poner este ejemplo. Herodes es famoso por mover montes, por mover montañas. Herodes es un tipo paranoico, entonces hace una gran fortaleza que se llama el Herodión, en donde vive algunas partes del año. Pero hizo un monte artificial, todo este tipo lo hacía artificial, era un gran constructor, ¿ok? Como su puerto ahí en Cesarea. Bueno, el caso es que hace un monte artificial y encima pone el Herodión. Y entonces Jesús le dice a los discípulos, si ustedes tuvieran la fe como el tamaño de una semilla de mostaza, le dirían a ese monte, quítate de ahí y pásate para allá. ¿Lo han intentado? Digo, yo creo que todos los cristianos lo hemos intentado con el popo, ¿no? Lo ves un día claro y estás... ¿Se mueve? No se movió ni un centímetro. Digo, por lo menos cuando yo lo intenté no se movió de su lugar, ¿ok? Y entonces Jesús así... No se trata de que vayas a mover un cerro de un lado a otro. La persona más famosa en Israel en la época de Jesús sigue siendo, aunque ya había muerto, Herodes el Grande, porque todas las construcciones y todo lo imponente en Israel lo hizo él. ¿Qué está diciéndole Jesús a los muchachos? Si tú tienes la fe del tamaño de una semilla de mostaza, como Herodes movía los cerros, ¿ok? Tú vas a hacer exactamente lo mismo. Lo que les quiero decir, tu vida va a ser va a tener mayor influencia que la del propio Herodes el Grande, ¿lo entienden? Y Dios no demanda mucha fe con que seas de este pelo. Ok, pues ¿qué hay que hacer? Hay que dejar los otros dioses, como dice ahí, el que haya dejado casas, padre, madre, hermanos. Y fíjense la cantidad de obstáculos que tenemos en la vida para seguir a Dios. Puede ser tu propia familia, ¿eh? Puede ser tu propio... Miren, cuando leemos que haya dejado mujer o hijo... Bueno, mujer, fácil, Charlie. Ajá. Y ni aunque fuera cristiano, ¿eh? Pero si trae recompensa, pues con más razón. ¿Ok? Piensen en esas personas que te impiden seguir a Dios. Y no quiere decir que las vayas a desechar de tu vida, para nada, ¿ok? Pero muchas veces, o más bien todas las veces, te vas a tener que definir. ¿Por qué? Porque cuando tú te defines a vivir para Dios, independientemente de lo que el mundo crea, les estás haciendo un favor a las personas que están a tu alrededor. Porque les estás mostrando a un Dios verdadero. Les estás mostrando a un Dios real. Ok, bueno, entonces regrésense a ver en qué acaba esta historia. Porque más adelante viene otra interrogante terrible. Y entonces, bueno, después de 20 años, se tardaron los cuates estos, pero después de 20 años, ok, ya tiramos a Astarot, ya tiramos a Baal, ya tiramos a todos los dioses cananitas que teníamos. Ok, ¿ahora qué hacemos? Ya nos arrepentimos, ya estamos aquí. Fíjense, esto es increíble, esto que hicieron. Versículo 6, y si lo entendiéramos, nuestra vida cambiaría muchísimo. 6:6, dice, y se reunieron en Mizpa. Mizpa quiere decir en la torre del vigilante,
¿Ok? Hagan de cuenta que Dios los está vigilando. Y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová. Y ayunaron aquel día y dijeron ahí, contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. ¿Ok? ¿Por qué tiran agua? Esto es increíble. Porque agarraron agua y... ¿Por qué creen que tiran agua? Tú estás ahí, te vas en tu máquina del tiempo, estás presente en la escena y ves que llega Samuel y agarra agua y la derrama. Muy bien, dice inciso A, Gina, el agua es limpieza. Inciso B, ¿alguien? ¿Mandé? ¿Era ungir? No, a ese le ponemos tache a Don Yo Estoy. ¿Okay? No está tan mal, pero ¿por qué creen? ¿Qué más? No puede volver atrás, muy bien. ¿Qué más? ¿Alguien se acuerda cuándo derramaban agua? ¿En qué fiesta derramaban agua? Miren, yo espero que esto caiga el 20. ¿Eh? A ver, váyanse a 2 de Samuel 14:14. Y es la mitad de la respuesta. ¿Eh? Es un pasaje precioso porque tiene muchísimas implicaciones. Lo que dice Gina está bien. Lo que dice Emanuel. ¿Alguien más? ¿Cuándo derramaban agua? ¿Mandé? No, ¿en qué fiesta? Sí, ¿por qué? Los judíos derramaban durante la fiesta de los tabernáculos, durante la fiesta de las cabañas en las que se recordaba el éxodo, derramaban el agua para recordar que Dios les había dado agua de la piedra y que Dios en el desierto les había estado proveyendo y proveyendo. Cuando derraman agua, esto tiene muchísimas implicaciones. Miren, la verdad viendo hacia atrás, y ahorita todavía no les doy toda la respuesta, es que Cristo ahí está metido, es la sangre de Jesús que se derramó por nosotros. Porque 2 versículos adelante dice que Samuel cuando está orando con ellos y se están arrepintiendo, quema por completo un cordero de leche. Ahí está Jesús dando toda su vida y derramando cada gota de su sangre por nosotros. Pero ellos en ese instante no lo ven así. ¿Ok? Ellos sí, efectivamente están recordando que Dios les va a dar la victoria y que de Él tienen que depender, así como Israel dependió de Dios en el desierto. ¿Qué es mejor, ser esclavo en el mundo, esclavo en Egipto o libre en el desierto? Piénsenlo. ¿Qué prefieres, tener un nombre en el mundo o ser esclavo de Dios en el desierto donde no hay nada así, pero donde Dios te va a cuidar? Por eso se lleva Dios a Israel al desierto, de ser esclavo donde estaban las pirámides, a ser libre aquí conmigo aunque no ves nada, quédate conmigo. Sí, Dios, pero es que tu vida carece de glamour, carece de, no sé, Dios, de caché, ¿no? Las luces, el antro, lo extraño. Y Dios diciendo, ¿qué extrañas de ahí? ¿Tu esclavitud? Ok, pero dentro del mismo, Samuel no estaba dividido en dos, Samuel era un solo libro. Lo que pasa es que lo parten para que el segundo libro hable ya de todo el trayecto de David como rey. Fíjense, 2 de Samuel 14:14. Nada más la primera parte de este versículo dice, porque de cierto morimos y somos como aguas derramadas por tierra, como dijera don Emanuel, que no pueden volver a recogerse. ¿Cuánto va a durar tu vida? Digo, ustedes me ven a mí, Charlie, a ti todavía te quedan 60, 70 años de vida. ¿Es que tienes 30? Una vez estaba yo en un curso de administración del tiempo y entonces un cuate pinta una raya y entonces dice, más o menos, ¿en qué etapa de tu vida estás? Y todos ponían por ahí de la mitad o el primer tercio. Sí, pero si nos morimos hoy, ¿en dónde estábamos? Ya estabas hasta el final. Porque ¿qué es vuestra vida? ¿Se acuerdan? Ciertamente es niebla que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Eso es la vida del hombre.
se va así. El problema es los años que te quedan, ¿en qué los vas a usar? En serio, ¿para qué los vas a vivir? ¿Alguna vez lo han pensado? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, dice Moisés, que traigamos al corazón sabiduría. Porque nuestra vida, dice ahí Moisés, es como sombra que pasa. Nuestra vida no dura nada. La vida importante empieza cuando nuestro corazón se detiene, empieza la eternidad. Y qué horror este espacio de segundos, porque se acuerdan que para Dios 1000 años son como una de las vigilias de la noche, son 3 horas. Y qué horror cuando seamos eternos llegar a darnos de golpes ahí contra el templo de Dios y decir, Señor, la vida que tuve y que definía cómo iba a ser mi eternidad la desperdicié. Pero es que en ese instante era la única vida que yo tenía y la otra opción era depender por completo de ti. Y Dios diciendo, sí. ¿Se acuerdan que una vez les puse la foto de un portaaviones y les decía, un timón de este pelo determina el destino, la dirección de todo ese portaaviones con los helicópteros, la tripulación, los aviones, los miles de billones de dólares que carga? Los maneja un cuate así. Eso es tu vida. Eso es tu vida. Piensa en tu vida a la luz de la eternidad, ¿ok? Piensa diario en la eternidad. Cuando llegues a la presencia de Dios, ¿qué cuentas le vas a rendir? Cuando Dios te diga, ¿qué hiciste con la vida que te di? Vi la tele, Señor. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Vi la tele? ¿Ok? Dime algo más. Chambié. ¿Ok? ¿Algo más que me quieras comentar acerca de tu vida? No, Señor, no hay mucho que agregar. Y Dios pensando, sí, tienes razón, no hay mucho que agregar. Miren, esta historia, estos primeros pasajes que hemos visto de la vida de Israel son increíbles. Porque nos llevan a meditar, sí, en nuestra idolatría. Tráiganse el amuleto y ahorita le ganamos a los filisteos. ¿Filisteos? ¿Qué hacen los filisteos? A los filisteos los debimos de haber derrotado desde que conquistamos la tierra. Sí, pero no los echamos, Señor. Y Dios diciéndose, los advertí, iban a ser como espinas en sus ojos todos esos pueblos que ustedes dejarán vivir. Y piensen en la persona, es que no, me quiero casar con mi incrédulo, se casan y 5 o 10 años más tarde ya no soportan el infierno. Y Dios diciendo, sí, pero la vuelta equivocada la tomaste hace 10 años, ahorita ya estás profundísimo hacia allá y ya no hay salida. Ok, Israel derrama el agua, ¿y qué le está diciendo Samuel? Señores, tienen una sola vida, no hay Mulligan, no es Mario Bros, en donde, ¿sí me explico? Donde traigan la otra vida. No, tienes una. Tienes una sola vida, ¿en qué la vas a usar? Que valga la pena, no la desperdicien. ¿Qué es peor, morir o desperdiciar tu vida? Cada vez que prendemos la tele, ¿a qué nos está invitando la tele? Desperdicia tu vida, desperdicia tu vida. Busca la felicidad, busca la felicidad. Y Dios diciendo, ¿cuál felicidad? ¿En serio? ¿Crees que los que te están invitando a que busques la felicidad la encontraron? ¿En serio? ¿Crees que los filisteos son felices? ¿Crees que el incrédulo es feliz? ¿Quién te dijo? Si el incrédulo fuera feliz, no se tendría que embriagar de jueves a domingo. ¿En serio? ¿En serio? Y Dios pensando, ¿quién te dijo? Ok. Regrésense, qué horror. Ok, entonces el agua tiene muchos significados. Ok, obviamente viendo hacia atrás está hablando de la sangre de Jesús. Versículo 7, ya se van a enterar, a ver, regrésenme, ahí estoy. Ok, aquí estamos en Mizpa. La ciudad más cercana es Gat de los filisteos, las otras, les digo, están más acá hacia el occidente. Y cuando los filisteos obviamente se enteran de que los judíos ya se arrepintieron y están en Mizpa, claro, no se han enterado que se arrepintieron, pero saben que ya se congregaron acá, pues estos cuates inmediatamente tienen que ir a aplastar la conspiración. Aquí volvemos al mismo tema, ¿te suena conocido? Ahora sí, Señor, ya te voy a entregar toda mi vida. Y en ese instante,
Te habla la novia, diagonal novio de hace años. ¿Cómo has estado? Qué casualidad que de repente aparecen. ¿Sí? Pero eso sí, no tenemos los ojos espirituales para ver más allá que el diablo nos está cazando. En el instante que te quieres levantar, ok Dios, perdóname, ya voy a aprovechar mi vida. En ese instante te llegan 18,000 oportunidades. Claro, el diablo dice, no se me vaya a levantar esta persona. O te caen 18,000 broncas para que te desalientes. Es natural. Tal vez hoy estés en mitzvah diciendo, Señor, ya se acabaron los dioses ajenos. Y mañana, lunes, o te despiertas con broncas o te despiertas con muchísimas y atractivas invitaciones para que, en serio, no aproveches tu vida para Dios. Ok, versículo 7. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel, y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor. Es natural. Pues hace 20 años, yo sí he estado bajo la bota, ya hace 20 años que me intenté levantar, me mataron a 34,000 y me conquistaron, y luego me quitaron los herreros, y me impiden levantarme como sea. Y aquí viene la super prueba. ¿Qué hago? O bajo los brazos y entonces voy con los filisteos. No, perdón, ya no la voy a armar de jamón y vuelvo a sacar del basurero a los dioses ajenos. O lo que hicieron. Le hablo a mis amigos cristianos y les pido, no dejes de orar por mí. Versículo 8, entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y ahí viene Cristo, fíjense, versículo 9, y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero, porque Dios dio toda su vida por nosotros, en holocausto a Jehová, y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová lo oyó. Ok, aquí vamos a terminar. Versículo 10, y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Acuérdense, estos cuatro están desarmados. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel desde Mizpa, siguieron a los filisteos siguiéndolos hasta abajo de Bet-car. Tomó luego Samuel una piedra y la puso en Mizpa y Sen, entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Eben, que quiere decir piedra, y Ezer, que quiere decir ayuda, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. ¿Y qué es lo que vino? Vino el reposo. Wow, cuando Dios te da la victoria, cuando soportas la tentación, dices, Dios, me vale, no voy a volver a mis antiguos caminos, no voy a volver a mis antiguos dioses, por favor sácame adelante, y Dios te saca adelante, y entonces dices, tengo un Dios poderoso, Dios me ayudó. Y entonces Samuel pone su monumento, una piedra, Eben, les digo, piedra, y Ezer quiere decir ayuda. Versículo 13, así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel, y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Ok, ¿qué aprendes cuando suceden estas cosas? Que Dios te ama, que Dios es grande, que Dios es poderoso, y que lo que activa el poder de Dios es tu fe, es tu confianza en Él. Pero primero crees y luego ves, no es al revés, no es ver para creer. ¿Qué aprende Israel? Lo mismo. Lo increíble es que después de esto van, capítulo 8, lo vemos la próxima semana, y le piden un rey a Israel. ¿Para qué quieres un rey? Si yo soy tu Ebenezer, yo soy tu piedra de ayuda, ¿no necesitas un rey? Confía en mí. ¿Tenías armas contra los filisteos? No, pues no tenía yo nada. Y ya te independizaste, ya eres el pueblo poderoso. Lo único que necesitas es confiar en mí. Sí, pero ponme rey. ¿Para qué? Pues es que quiero ser como el resto de las naciones. Y aquí voy para que lo mediten toda la semana. Tienes un imperio al sur, a los egipcios. Tenías las ciudades-estado de los cananitas, que ahorita, gracias a Dios, ya fueron conquistadas por los judíos. Al este tienes a los asirios. Tienes grandes imperios. ¿Ok? Más al norte se van a formar allá arriba los hititas y todos estos, al rato los griegos.
¿Qué pasa si Israel mantiene nada más esta estructura de jueces? ¿Se va a poder consolidar en un imperio como las naciones de su alrededor? ¿Qué creen? ¿Qué creen? No, Israel se va a quedar como un pueblo ahí patarrajada de varias tribus. ¿Están de acuerdo? Ahora, ¿Dios quiere que se mantengan así? Inciso A, no. Inciso B, sí. Dios quiere que tengan rey y traiga cohesión, si así lo quieren ver. ¿Sí quiere o no quiere? Miren, cuando finalmente designen a Saúl, Primera de Samuel, ¿en qué acaba? Misma historia de Primera de Samuel 4, corriendo, huyendo de los filisteos que los acaban de conquistar. Exactamente igual. Exactamente igual. El problema de Israel no es si tiene rey o si no tiene rey. El problema de Israel es si tiene fe o no tiene fe. Eso es todo. Y tienen un tipazazo como Samuel, que estuvo durante 20 años, vuélvanse a Dios, tienen la victoria, y después de que tienen la victoria, llegan y le dicen, bueno, ya quítate y que nos gobierne un rey. Y Samuel diciendo, no acabas de ver la victoria que Dios te dio, no tienes armas, no tienes nada, eres un pueblo patarrajada, y sin embargo, acabas de conquistar un pueblo que nunca pudiste conquistar. ¿Qué es lo único que necesitas, Israel? Fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, ¿se acuerdan? ¿Qué es lo único que necesita la iglesia? Ya, postdata. Apocalipsis 3:9. Es mi única, Y ya nos vamos, porque luego les ando prometiendo el fin y no llega el fin, y no me refiero al fin de los tiempos, sino al fin del estudio. (3:8) Ok, iglesia, ¿qué necesitamos? No necesitamos fuerza, no necesitamos los grandes recursos. ¿Saben ustedes que Naucalpan es el municipio con más secuestros de toda la República? Digo, por si les gustaba venir, por si se sentían seguros. ¿Pudiera cambiar este municipio? Y sí, claro, todos diríamos, se necesita más educación, se necesita más recursos, más patrullas. No. Se necesita que nosotros estemos así. Es lo que se necesita, es lo único que se necesita. Fíjense, le habla Dios a esta iglesia de Filadelfia. Si se acuerdan de los estudios cuando vimos las 7 iglesias del Apocalipsis, Filadelfia y toda la región sufrió un gran terremoto, pero Filadelfia nunca la reconstruyeron, porque eran pránganas. Pero no les mandan auxilio desde el imperio para reconstruir. Por el otro lado sí le mandan auxilio a la iglesia de la Odisea, y la Odisea se los rechaza porque en la Odisea estaban podridos en dinero. Entonces, Filadelfia es un sitio en ruinas, si así lo quieren ver. La Odisea es un súper lugar. Pero la Odisea es un sitio espiritualmente muerto, y Filadelfia es un sitio que, aunque no tiene recursos y está en ruinas, tiene toda la fuerza. Y le dice Dios a la iglesia de Filadelfia, 3:8, yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Es lo único que necesitas. Guarda la palabra de Jesús y no lo niegues, y con eso tienes fuerza para cambiar cualquier circunstancia. Es lo único que necesitas. Si le dijéramos hoy a Jesús, ¿qué necesitamos para hacer tu voluntad en la tierra? Nada más 2 cosas, mis cuates. No necesitan dinero, no necesitan nada. Nada más quiero que hagan 2 cosas. Guarden mi palabra y no me nieguen. Por cuanto has guardado mi palabra y no has negado mi nombre, yo voy a abrir una puerta delante de ti, la cual nadie puede cerrar, porque no tienes fuerza, no tienes nada. Pero tienes lo que se necesita. Israel tampoco tenía nada, no tenía ni armas. Ahí iban con piedras y palos a pelearse contra los filisteos. Aunque ustedes no lo crean, siempre pensaban los filisteos como unos bárbaros retrógradas. No, es al revés.
Los que tienen todo, en sentido tecnológico, artesanal, etcétera, son los filisteos. Ahora están de moda ahí todos los sitios arqueológicos de Ashdod y de Gaza y de Gat. Y si ustedes compararan, hagan de cuenta que los filisteos tienen el microondas y los judíos tenían el molcajete, para que me entiendan. Estos cuates venían de Grecia, venían aparentemente de ahí, de la isla de Santorini y las islas griegas. Eran tecnológicamente, y si ustedes lo quieren ver, literarios y todo esto, desde un punto de vista literario y eso, mucho más avanzados. Sí, pero ellos no tienen la ley de Dios. Y a veces pensamos que cuando competimos en el mundo y las ideas del mundo decimos, no, es que lo mío no tiene tanto peso. Y Dios dice, ¿cómo que no tiene tanto peso? Es mi palabra inmutable. Y al contrario, lejos de que los filisteos te influyen a ti, pues tienes que influir tú a ellos. Así que no te dejes impresionar por la gloria del mundo, no es nada. Bueno, pues vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos dé nuevamente amor por su palabra. Dios, te damos gracias por todas estas lecciones. Te pedimos, Dios, que ninguno de los que estamos hoy aquí desperdicie su vida. Solamente tú, Dios, sabes cuánto tiempo nos queda. Pero lo que nos quede, Señor, que valga la pena. Que dejemos otros dioses y nos agarremos solamente de ti. Que nuestro nombre, Dios, esté escrito en los cielos y no en la gloria del mundo. Gracias, Dios, por todo lo que nos has dado. Bendito seas. Te pedimos que nos guardes y nos bendigas en el nombre de Jesús.